Ya, yo te aviso cuando ese es ese de allá. Déjame también borrar, déjame. Ya no te preocupes. Que se está grabando. No está grabando. No, pero mira, ve si ves que está mala. Pero ahí yo lo veo mejor. Eso, levántalo un poquito más. Ya. Ahí sí puedes ver del lado ya. Ya, pero tengo que ser así. Claro, pero es que no se puede. Ya, entonces tendría que... Ahí mejor, ahí. Ya, ahí sí va. Ahí, ¿no? Sí va. Y ahí sí vas, pero tendrías que ponerlo así, pues allí. En el momento en que yo hago una operación. Pero no lo grabo, nomás lo veo, pues así nomás. Y nomás grabado, porque después esto se puede ampliar, me imagino yo, ¿no? Yo creo que no, pero bueno. Pero no... Mira, a veces no sale, ahí sale. Ajá. Ya te voy siguiendo, entonces. Va, intenta. ¿Le doy? No. Ya. Buenas noches, les saluda la magíster María Lava Suárez de Salto. La actividad que voy a realizar en este video es acerca del manejo de software Wimplo en el gráfico de función de variable real. Para esto tenemos que tener instalado justamente este programa, este software en la computadora. Es gratis, pero la diferencia o cómo lo identificamos a este software es por medio de un gráfico en ejes coordenadas donde se encuentra una función cuadrática donde sus ramas se abren hacia abajo. Quiere decir que tiene un vértice máximo y justamente el de color amarillo. Como vamos a trabajar con este programa, con este software, entonces vamos a proceder a abrir ese icono en nuestra computadora. Al abrir el software Wimplo, encontramos dos comandos, que es justamente Windows y Help. En Windows es donde tenemos que dar clic e irnos a graficar las funciones, pero como son funciones de variable real, solamente necesitamos dos dimensiones. Se desplaya una ventana donde tenemos otros comandos dentro de esa ventana: file, equa, btn, ancho, animación. Bueno, estos nombres están justamente en inglés. Qué bueno que decimos inglés, porque en realidad tenemos que poner la pantalla, el teclado de la pantalla lo tenemos que poner en inglés, y efectivamente está en inglés. Justamente el teclado de la pantalla no puede estar en español, pero es preferible que esté en inglés porque se está trabajando con los comandos en inglés. Nos damos cuenta que la primera ventana que se abrió, ahí encontramos un plano cartesiano. Como encontramos un plano cartesiano, vamos a proceder a hacer unas dos gráficas de cada función de variable real. Para eso tenemos que hacer clic en el botón Equa. El momento en que hacemos clic en el botón Equa, se desplaya otra ventanita y tenemos que escoger Explicit. Y ahí nos da otra ventana donde nos dice la función de X. En la función de X nosotros tenemos que reemplazar la función que en este caso podemos reemplazar la función 2x y de allí vamos a coger un color de la función para de esa manera ver. El color se desplaya justamente aquí. Si lo ponemos de un color rosado, vamos de nuevo otra vez a la otra pantalla, la pantallita, y le ponemos OK. En el momento en que está aquí, vemos nuestra gráfica en nuestro plano cartesiano. Justamente aquí vemos nuestra gráfica, pero recordemos nosotros, estimados oyentes, que también cuando tenemos que resolver una gráfica nos ayudamos de una tabla. En esa tabla justamente hacemos clic en tabla y sale una pantalla donde se están algunos valores. Estos valores, ¿cómo lo tenemos? Estos valores, para eso se hace clic en parámetro y se obtiene justamente la tabla de parámetros. Aquí está de -5 a 5. Podemos poner otros valores que son de -3 a 3. Esos valores de -3 a 3, si queremos los valores enteros, nos damos cuenta que en sí tenemos 6 valores allí.
6 valores y procedemos a poner OK. El momento nos damos cuenta que tenemos de menos 3 a 3 los 6 valores y debe de coincidir esa tabla de valores que nosotros hacíamos en nuestras hojas milimetradas con la gráfica. Efectivamente nos damos cuenta que para menos 3 sale menos 6, uno más cercano porque menos 3 no lo podemos ver, para menos 1 sale menos 2. Si nos ubicamos en el plano cartesiano tenemos menos 1 en X, efectivamente está menos 1 en X y menos 2 en Y. Esa es una función lineal. Podemos hacer también el gráfico de una función cuadrática, pero para eso necesitamos cerrar primero esta de aquí y de esa manera vamos a duplicar la pantallita para hacer otra función. Si nosotros hacemos la función x al cuadrado, entonces ponemos x elevado al cuadrado, entonces tenemos x en 6, se encuentra una b invertida como de lógica, que es la disyunción, la inclusión, y lo elevamos al cuadrado. Efectivamente tenemos que poner lo mismo que hicimos en la función lineal. Le vamos a poner un color diferente, tenemos un color azul y de esa manera vamos a dar OK. Ahí tenemos nuestra función cuadrática. X al cuadrado justamente pasa por el origen, o sea que su vértice se va a encontrar en el origen. De la misma forma podemos otra vez seleccionar y hacer una tabla de valores. Vamos a hacer una tabla de valores cogiendo unos parámetros pequeños, no muy grandes, porque en realidad podemos verlos en otra función. Menos 2 y hasta 2. De menos 2 a 2 hay solamente 4 números. Entonces ponemos los 4 números y le damos OK. O sea que menos 2 tiene que darnos, para menos 2 nos da el valor de 4, como está en la tabla. Le acercamos un poquito más, de menos 2 a 4. Y aquí tenemos 0, justamente 0, 0 y 0, está en 0 en X, 0 en Y. Y si nos ubicamos en valor de X, 1, entonces tenemos 1 al cuadrado, me va a dar lo mismo. 1 justamente me va a dar el número 1. Si queremos nosotros que esa función cuadrática tenga un desplazamiento, sea horizontal o vertical, bueno, entonces vamos a ubicar otra función, donde aquí, si queremos que tenga la X un valor, ya le vamos a tener que poner dentro de un paréntesis, de esta forma, y le sumamos un 2. Vamos a sumarle un 2, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado. Vamos a ponerle color para de esa manera diferenciarlo, un color que sería un color amarillo. Si le ponemos un color amarillo le damos OK. Si nos damos cuenta, la función cuadrática ya se desplazó 2 valores. Si está dentro del paréntesis se va a desplazar hacia la derecha. Si está fuera del paréntesis, el desplazamiento va a ser vertical. Si nos damos cuenta con respecto a la gráfica azul, la relación entre la gráfica azul y la gráfica amarilla es que se ha desplazado 2. X más 2 elevado al cuadrado. Lo mismo podemos hacer con una tabla de valores, con los mismos valores de menos 2, ahora 0,
menos 2. ¿Dónde se va a anular la gráfica? ¿Qué significa anular la gráfica? Que para un valor de x, el valor de y va a ser 0. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos menos 2 en x, 0 en y. Menos 2 en x, 0 en y. Podemos comprobar con otro valor. 0, menos 1 en x, menos 1 en x, y también nos va a dar el 1. Aquí justamente donde estoy señalando está menos 1 y 1, que es idéntico a la tabla de valor. Recuerden que esto es lo que hacíamos en el papel milimetrado. Lo hacíamos de una forma en que nos demorábamos un poco más, mientras el programa de Wimplo nos está ayudando de esa manera a minimizar ese trabajo que hacíamos. Ok, entonces vamos ahora sí a cerrar esto. Tenemos que cerrar esto. Son algunas pantallitas, hay que tener mucha paciencia. Algunas pantallitas. Entonces vamos a duplicar. Ya no vamos a hacer una función cuadrática. Ahora vamos a hacer una función valor absoluto. Entonces, para nosotros hacer una función valor absoluto, necesito aquí eliminar esto primero, eliminar esto y poner la palabra absoluto. Entonces, si yo quiero sacar el valor absoluto de x más 2, entonces lo ubicamos aquí en x más 2 y cerramos el valor absoluto. De la misma forma, no me resultó más, me resultó igual. Vamos a ponerle bien x más 2. Entonces tenemos que ponerle un color, le vamos a poner un color rojo, para de esa manera poder ver el valor absoluto. Me doy cuenta que el color rojo es el valor absoluto. Vamos a hacer una cosa más. Nos damos cuenta que tanto la amarillita, la gráfica amarilla como la gráfica roja, como que nos están interrumpiendo. Vamos a borrarla por el momento. Son de funciones cuadráticas. Las de las funciones cuadráticas vamos a borrarla para que nos quede un poquito más. Y si es posible también borramos la de la función lineal. Ahí solamente nos queda la función valor absoluto. Valor absoluto de x más 2. Si nos fijamos que la función que parte en menos 2, claro, porque si el valor absoluto aquí le ponemos menos 2 más 2, el valor absoluto en y se me va a hacer justamente 0. Podemos hacer otra función de valor absoluto. También valor absoluto podemos hacerle la tabla. Vamos haciéndole la tabla al valor absoluto. Menos 2, ahí coincide que para menos 2 en x, nos va a dar 0 en y, menos 2, el cursor está allí, por eso no se ve bien, ahí estamos mejor, menos 2 en x, 0 en y, y efectivamente eso es lo que se encuentra allí, menos 2 y 0 en y. Vamos a hacer otro valor. Cuando x es 0, debería de ser 2 en y, entonces vamos a ubicar acá. Cuando x es 0, efectivamente me sale el valor de 2 en y. Eso nos sale a todos cuando tenemos que hacer la función por medio de una tabla. Vamos a cerrar esta ventanita y vamos a duplicar y hacer otro valor absoluto, pero no le pongamos más 2, pongámosle menos 2. Espérense un ratito. Menos 2. Ok, tenemos menos 2. Vamos a ponerle otro color porque recordemos que ahí tenemos una variable. Tenemos un color para que no se confunda. Si nos damos cuenta, la función valor absoluto es como una B, ¿no? Como una B. Se puede hacer hacia arriba o puede ser hacia abajo. Entonces, ya el valor de la X, ya para que ella se me anule y se me haga Y igual 0, el valor de X va a tener que ser igual a 2. 2 menos 2, ahí se me hace 0 en Y. Efectivamente, eso tiene que coincidir con la tabla. Vamos a poner un poquito más cerca la tabla, para que de esa manera podamos un poquito asimilar esto. Si tenemos en x, vamos viendo para cuándo la función se hace 0. Si nos damos cuenta, la función se hace 0, vamos con el cursor, la función se hace 0 es
cuando x vale 2. Efectivamente, cuando x vale 2, la función se hace 0. Y las otras funciones, para menos 2 le va a dar justamente 4. Y cuando x es 0, estoy en el cursor aquí, cuando x es 0, y va a ser igual a 2. Ahí hay un cruce de valor absoluto, eso también es interesante, pero ahorita no es nuestro estudio por este momento. Vamos a cerrar, vamos a hacer otra función porque están dentro de la función real. Recordemos que estamos haciendo el video de función de variable real. Vamos a hacer una función radical. Entonces vamos a borrar esto y vamos a poner una función radical. Una función radical, recordemos que la misma palabra lo dice, tiene que ver con la raíz. Vamos ubicando una letra. Una letra, la X, pero la X, si lo vamos a hacer X más 2 elevado al cuadrado, yo necesito tener entre paréntesis más 2 más 2 y eso lo cerramos. Entonces tenemos que utilizar la misma, que es la B invertida, pero la tenemos ya no solamente que elevado al cuadrado, sino en este caso elevado a un medio. Como es elevado a un medio, entonces dentro tenemos que poner un paréntesis. 1 dividido para 2. Ahí usted tiene que buscar en su teclado. A veces los teclados tenemos que saber exactamente cuáles son los comandos que nos van a ayudar. Y vamos a poner un color. Para eso podemos poner un color, si vamos a poner un color amarillito y vamos a darle, ok, efectivamente, ahí tenemos una raíz, una función radical, donde tenemos que, para que x se me haga 0, el x va a tener que ser menos 2, menos 2 más 2 me va a dar 0. Entonces la raíz de 0 es igual a 0. Entonces justamente se me va a anular en x igual a menos 2. ¿Qué pasaría si nosotros a esto de aquí también le hacemos una tabla con los mismos valores? Hemos llevado los mismos valores para evitar. Si se dan cuenta que para menos 2, y va a ser igual a 0. Para menos 2, y es igual a 0. Y para 2, justamente en 2, y es igual a 2. Podemos cerrar esto de aquí y vamos a hacer una de las últimas funciones, que es la función racional. Para eso nosotros tenemos que ubicar, podemos dejar todo esto, ayudarnos de esta y simplemente poner la unidad. Y de ahí viene la división, la unidad, y de ahí viene la división para x más 2. Entonces sería una función racional, le vamos a poner un color y la vamos a identificar por medio de este color. Le vamos a poner, ok. Tenemos algunas gráficas, efectivamente, como tenemos algunas gráficas, también se nos va a hacer un poquito complejo. Vamos a eliminar el valor absoluto, también. También es necesario también eliminar esta función para que de esa manera podamos ir. X más 2, entonces aquí sería, si nos damos cuenta, en x igual 2, menos 2 es donde se va a anular la función. Menos 2 más 2 me va a dar igual a 0. Y para estar un poco más claro, podemos nosotros hacer uso de la tabla. En menos 2 justamente nos da indefinida. ¿Por qué nos da en menos 2 indefinida? Porque para menos 2 más 2 la función se anula. 1 se hace 1 sobre 0 y 1 sobre 0 es un valor indefinido. Es por eso que ahí se forma la llamada asíntota en x igual a menos 2, donde tiende al infinito. O sea que
En el momento en que se va a acercar la función, tanto por la izquierda o por la derecha, a x igual a menos 2, nunca va a estar en ese valor ocupado, sino que va a tender hacia el infinito. Hacia el infinito. Entonces podemos aquí cerrar. Esas son las funciones de variable real. También podemos trabajar en equa. Podemos también ponerle, por ejemplo, si le queremos poner a esta función un nombre, lo vamos a poner con ecuación. Y efectivamente ahí está y igual a 1 sobre x más 2. O sea, esa es la función que en este momento se ha graficado. También podemos hacerlo en fila y darle y guardar justamente. Lo podemos guardar este video con el nombre de funciones, y lo guardamos. Recordamos y le ponemos yes. Recordemos que en el botón equa es donde se encuentran para hacer las funciones explícitas, paramétricas, implícitas y polar. Las implícitas son los que nos han dado los tutores en las gráficas de circunferencia. Espero que nos ayudemos con este video. Muy agradecida. Pasen muy bien.